El maestro Roberto López Moreno es escritor, poeta, narrador y ensayista. Nació en Chiapas, es paisano de mi mamá. Que en paz descanse, mi mamá tenía libros del maestro Roberto, ¿sí? En su mesa. Mi papá dice que para qué los tenía allí. Bueno, estudió en la Escuela Normal de Maestro, ha sido profesor de la Escuela Carlos Septién García y de la FES Acatlán, UNAM. Colaboró en programas de radio, Buenos Días, Noticia, en Radio ABC Internacional y Una Voz en la Tarde en la XEDF. Conductor, junto con Manuel Gutiérrez Oropesa, de los programas Tiempo al Tiempo en Radio Educación y Oye mi Canción en la XEB. Colaborador en varios periódicos como El Financiero, El Universal, Excelsior, Novedades y Uno más Uno. Premio de cuento Tomás Martínez en 1969 por A la Hora del Rosario, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Premio de poesía Rodolfo Figueroa en 1974 por En el Sur de la Nostalgia. Premio del concurso de poesía infantil de la Edad de Oro 1980 y 1981 en Cuba. Pero todos sabemos el amplio currículo y la experiencia de nuestro querido escritor Roberto López Moreno. Le cedo la palabra. Adelante, maestro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me acabo de enterar con mucha alegría que tengo asignados 35 minutos de charla. Muy bien, muchas gracias. Espero llenar los 35 minutos. Yo creo que me van a hacer falta, ¿no? Quiero decirles que es para mí un gusto enorme asistir a algo convocado para alabar y ensalzar al maestro Enrique González Rojo. González Rojo fue amigo mío desde hace muchos años, muchísimos años. Con Licha estuvimos varias ocasiones, compartimos, ¿te acuerdas, Licha, en aquel encuentro de poesía que se hizo no en Miscuac, en el Museo Carrillo Gil, que eran poetas de todo México que se reunieron ahí, llegaron ahí estuvimos. Yo tengo fotografías de eso, porque pues siempre hubo un cariño entrañable con Alicia, que siempre estuvimos en muchas cosas juntos. Cuando ganó el premio de Villaurrutia, del que habló hace un momento Héctor Carreto. Además se les olvidó un premio de Héctor Carreto que también fue muy sonado. Ganó el premio Efraín Huerta en Guanajuato. Bueno, pues fue cuando ganó Enrique González Rojo, fue una cosa de mucha emoción, porque sabíamos nosotros lo que eso implicaba desde el punto de vista en que Enrique era una persona digna, leal, inquebrantable en sus principios, y saber que ganaba un premio de lo que fuera, era en México, era un gran reconocimiento a alguien que era incapaz de doblegarse, ¿no? Era de veras ganar un premio así, era ganar un gran premio, ¿no? Hacer que un jurado fuese cual fuese, se ennobleciera dando un premio de ese tipo, era muy difícil. Enrique lo logró y a nosotros, sus amigos, nos dio mucho gusto. Enrique y yo empezamos a frecuentarnos en un café que estaba en la colonia Roma, y nos veíamos cada mes. En el café bebíamos café y hablábamos de la poesía, de su historia, que era larguísima, que venía de muy lejos y de mucha luz, de mucha luminosidad.
hablábamos cada mes, y poco a poco nos fuimos acercando más y más, a grado que un día me dijo que ¿por qué no invitábamos a un amigo suyo, íntimo amigo suyo, y que fuéramos 3 los que platicáramos, porque tenía ese amigo mucho que hablar también de esas nuestras cosas, y fue Arturo González Cosío. Entonces, Arturo González Cosío, Enrique y yo nos vimos en el café que se hizo un trío, un trío de un caudal insaciable. Siempre había de qué hablar, siempre había de qué preguntar, sobre qué autor discutir, decir, sentenciar, ¿no? Y siempre yo era prácticamente el alumno de ellos, ¿no? Me deslumbraba ante ellos, y ellos pues fueron muy cordiales. Poco a poco ese grupo fue acrecentándose. Yo invité a Alejandro, y Alejandro invitó a otros amigos suyos, algunos los conocía yo, otros no, y cuando venimos a ver, ya era una mesa así inmensa en el Sambors de ¿cómo se llama? Aristos. De Aguascalientes. Sí, pues se llama el edificio Aristos. En el edificio Aristos, claro, sí, cuando estaba en el cine de las Américas. Sí, ya era una mesa tremenda, ¿no? Tremenda. Y ya se discutía, pero esa herencia empezó con Enrique. Enrique me hablaba de una modalidad que había creado junto con González Cosío y otros poetas de su momento, de su tiempo, un movimiento que le llamó poesía gañeñe. Entonces Arturo se acordó de eso, y cómo nos reíamos nosotros. Decía Héctor Carreto, Enrique siempre elegante, siempre un caballero, ¿no? Pero muerto de risa con la poesía gañeñe, muerto de risa. Y hicimos varios poemas de ese tipo, Arturo, Enrique y yo, pero más que nada Enrique y yo. Gañeñe, el poeta gañeñe que nada más aplaudía era Arturo, ¿no? Los poetas gañeñes que sí hacíamos éramos Enrique y yo. Traigo para recordar esos momentos. Publiqué una serie de sonetos en un librito que editó la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y ahí entre los sonetos que vienen en ese librito viene un soneto gañeñe dedicado justamente a Enrique González Rojo. Si me dan permiso, se los cuento. Sí, ¿Sí me dan adelante. permiso? No, adelante, maestro. Adelante. A ver, este era el cuadernito de la UAM. A ver, dice, aquí está, luego no se hizo del rogar. Soneto gañeñe. Para el drus invento la palabra drus para decir amigo. El drus es mi amigo, mi drus González Rojo. Entonces dice, soneto gañeñe para el drus Enrique González Rojo. Snigdo barlabardo putresando, ruizna casnota ruizna carroquerto, Enrique da Molfarto, drus Roberto, Viliñegari Gizafana trevando, ruizna casnota ruizna dolvi evando, gañeñe glisa risernal sucerto, relúmpago dadófato lamperto, crevares sentinignos robando, Oliverio, Yacamnas Masturbio, Mariano Filiflama, Alabe Cundra, Vicente Luposendo Solinario, Ruizna Gasnota Ruizna de Conurbio, Enrique da Molfaro, Cresinfrunda, Credesal, Drustrevando y Verbinario.
se moría de risa. El Enrique, el soneto cañeño, eso me hizo hacer otras muchas cosas. Algunas se publicaron como parte de un juego que nos desterminaba de risa. Otras, pues, se nos pasaba la mano de exagerados con nuestros juegos, y otros se quedaron así nada más, ¿no? Pero entonces dimos en hacer sonetos en los cuales, ¿cómo se le llama eso que es? ¿Cómo? De una línea y una línea. Sonetos a la limón. González Rojo y yo hicimos sonetos a la limón, y esos sí fueron bastantes. Qué lástima que no encontré alguno para traerlo, porque algunos sí están muy logrados. La verdad es que sí están logrados. Pero bueno, ese es un recuerdo que tengo yo de González Rojo. Ese es el recuerdo que siempre perdurará en mí, en ese González Rojo inquebrantable, que sigue inquebrantable a través de los años, seguirá y seguirá y seguirá. Cuando obsequió su biblioteca aquí a la universidad, hice un poema que se refería a eso, y abusando de mis 35 minutos, este se llama El fondo de los tres Enriques. Es asunto del tiempo que se vuelve dos, establecido en el mismo espacio, tres. Magnitudes que se cruzan, vectores entreverados. Una fecha después del 2 de octubre, el día se desparrama como libros y adquiere el otro significado. Estamos en el 87. Espacio y dos tiempos, tres. El del cumpleaños, abismo en medio, y el de los criminales históricos. Desde la otra orilla, esos libros sí se ven, se vieron, se verán en su nueva casa. La Universidad sobre el Valle acaba de estrenar focos, y las guitarras maestras tocan dianas, tocan para el fondo de los tres Enriques, para el llamado de las sangres, la derramada en las calles por el sombrío babeante y la contenida entre forros luminosos, la reunida en el auditorio para el aniversario, se hace un nudo en la garganta. Para las almas aquí reunidas no son tres tiempos, son muchos. El espacio es uno y se hace cosmos. Tiempo y espacio, qué manera de eternizarse la eternidad, qué espirales del espacio. Es la cita con los tres Enriques. Y después vino la guitarra, Ernesto García de León, el gran compositor, el gran concertista, González Phillips, Guillermo, y fue toda una fiesta del espíritu, que no se me va a olvidar nunca, y que me lo recordará siempre a través, ya para finalizar, de un poema que le hice a Enrique desde antes. Hay una práctica familiar que siempre me reprimieron en mi casa, pero esta. Enrique González Rojo, así, el poema se llama así. Enrique González Rojo, con murmullos de lápiz o con alaridos de tinta, a través de estos cantos quisiera encender tales imágenes que mereciese cada uno todo un libro. Enrique González Rojo, Artur. Con murmullos de lápiz y alaridos de tinta, a través de estos cantos quisiera encender tales imágenes que mereciese cada uno todo un libro donde quepa el extenso grito de este grito, con su abecedario al deletrearlo, a delatarlo, abriéndole las entrañas tras las páginas. Estamos, pues, en movimiento, braceando en las ondas monóxidas del viento, para no ahogarnos en oleajes
del vocifero manoteo acumulado. Coatlicue se redunda Xochipilli para que la piedra hable por sus hijos, esos caminando en la galaxia sin tener conocimiento de su peso, de sus litorales lermando de sus propias lágrimas. Vendrá, ya está aquí, el que siguió de Callehuatzin con la oferta verbal como cosecha. En 15 cantos pedernal al pulso nos abriremos el pecho hasta el salto felino del todo astro. Hay que deletrear el infinito y hay ya para ello el poeta de pie en su ábrara magnífico, ábrara la raíz cuadrada de la luz multiplicada por el segundo anterior al primer segundo, y advierte: no se sueñe que una gota más que iracundia es lágrima. Luego el verbo se encamina y acomoda en el pistón quemante. El motor de las neuronas empieza a otear el cosmos, el otro acunamiento que nos fluye, que nos materializa desde las oscuras espirales, desde su pupila de siglos sin siglos, solo esto multiplicado por el número que a proyectil se incrusta en las lúminas del polvo. Una suerte de ocasos ha tejido esta trama de carne tiritando. A ella hay que volver a que tracemos la necesaria ortografía de las auroras. El poeta en uno de sus rapsos nos dibuja cómo le infiere punto a su grafito. Armado está desde antes caballero del verbo, latido principal de la hermandad andante, transitando la vastedad de sombras de aquesta inmensidad que los demás ignoran, que solo le imaginan con arrobo en el renacer de las metáforas. Los átomos se crispan frente a la aguda lente. ¿Desde qué estrella, preguntaré al poeta, vienen rodando los átomos que constituyen las consideraciones de su lectura? Liviandad sobre liviandades poleas, polvo de estrellas somos, fragmentito, menos, de la enorme curva que nos enmarca. Así como lo de adentro es lo de afuera, así como lo de arriba es lo de abajo, la lectura del poeta, su inquisición que está dentro de la bóveda, nos deviene directamente de la entraña y la llamamos atmósfera para ganar lo externo y la llamamos externo para ganar la atmósfera. Coordenadas y paralelos abiertos hacia los especulados tetracantos del sensontle, los cuatro y el mismo, 400 hacia lo eternizado. La bestia de sus sentidos aúlla adentro del poeta. Dice que a la casa de la fiera va adentro de sí mismo. De nuevo cuenta el adentro que es afuera, el arriba que es abajo, y un eje de asombros que nos simbran. La 3e Guerbian se está en Encore le Premier, y Nerval se cuelga de una galaxia para alumbrar una oscura callejuela de París, del mundo. El poeta Enrique González Rojo observa el cosmos. Negual Limis, Tlazotla, Xochitl y Tlanesi. Contemplen 90, novela, no vela, hoguera. Requiere la elevada potencia, lo registra la memoria de elefante, emefante, enefante, elefante, esefante. 90, novela, no vela, hoguera. Requiere la elevada potencia, risla, carnota, risna, liumpacerto, 15 cantos y poeta. Poeta González Rojo, nos deletreaste el infinito y lo volviste a escribir para nosotros en el 13.1416 de tu poema. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Esperamos que cuando el Fondo 3 Enríquez termine de ser catalogado, podamos seguir compartiendo estas vivencias del maestro con usted y estas lecturas de poema, pero en el fondo, ¿no? Yo me comprometo a que en el momento que
nuestro coordinador académico de la instrucción de que ya está totalmente catalogado, podamos estar ahí compartiendo estas lecturas con usted. Cómo no, maestra, muchas gracias. Gracias a usted. Le vamos a dar la palabra ahora en esta tarde de poesía, recordando al maestro Enrique González Rojo Artur, al maestro Alejandro Centeno, escritor, periodista, editor, fotógrafo y corrector de estilo. Estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación es mucho más que autodidacta y es también académica. Autor de 6 poemarios y una novela y un ensayo. También ha ejercido el periodismo con artículos, ensayos y fotoreportajes sobre múltiples temas como literatura, arte, artesanía, historia, arquitectura, arqueología, paleontología, vulcanología, salud y deporte y cultura en general. Bienvenido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestro. Adelante. No creo que necesites micrófono. Sin micrófono. Lo que pasa es que Tienes un vozarrón, perdón, pero... hay que más o menos saberlo usar a cierta distancia y entonces si uno se acerca mucho se vicia. Por eso precisamente hay que aprovechar las cualidades de este aparato, ¿no? Bueno, muy amable por la invitación, es un honor estar aquí en este homenaje al maestro Enrique y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Voy a leer un texto y si hay tiempo, podría leer un poema, un texto sobre una de las múltiples facetas de la obra y la vida de Enrique González Rojo Artur. Enrique González Rojo Artur y la poesía revolucionaria. Estudiar la obra de Enrique González Rojo Artur es un gran desafío que nos dejó el amigo, hermano y maestro. Lo voluminoso de su producción, la variedad de temas abordados, la originalidad empleada en el desarrollo de cada obra exigen la formación de equipos y la división de tareas, tanto de manera temática como cronológica. Para comenzar, ni siquiera Enrique sabía la cantidad de obras que produjo. Entre volúmenes impresos y muchos otros trabajos que quedaron inéditos, rebasó por mucho el centenar. Incluso, ya disminuido de su salud, su mente seguía activa al 100%, escribiendo de 2 a 3 títulos por año y con una profundidad sorprendente. Esa profusa producción de quien jamás declinó en la calidad de su obra, como suele suceder con muchos poetas, se inscribe también en su idea de encarnar el infinito. Tal y como expresó en el prólogo del volumen Para deletrear el infinito 1, publicado en 1972 y reimpreso en 1988 con una ampliación de poemas. Cito: hablar del infinito, afirma, es hablar de todo. Estoy dedicado, pues, a la tremenda tarea de hablar de todo, o de deletrearlo, o balbucir. No de conocer todo, lo cual es imposible, porque el conocimiento es infinito, sino de referirme balbucientemente a todo. Pero para deletrear el infinito, se precisa en segundo lugar no solo hablar de él, intentar comprenderlo, dedicarle las estrofas más intencionadas que me sea dable pergeñar, sino también vivirlo, realizarlo, ponerlo en movimiento. Me interesa, en consecuencia, no solo aludir al infinito, sino encarnarlo, convertirlo en acción. Más adelante, manifiesta su intención de convertir los 15 cantos del poemario de 1972 en 15 libros. Y ya colocado en este carril de optimismo temporal, continúa: hasta podría imaginarme que una vez terminado el texto Para deletrear el infinito 2,
podría reemprender la tarea creativa y convertir los cantos de cada libro, los cantos del presente volumen y los de la bestiada, etc., en nuevos libros y así al infinito. Es de común conocimiento entre los escritores que los grandes proyectos siempre terminan siendo distintos a las ideas originales. En el caso de Enrique, las necesidades expresivas, la experiencia personal ante las circunstancias cambiantes del mundo, facilitaron la producción de muchos otros títulos, tanto de poesía como de filosofía, psicoanálisis y teoría política, que enriquecieron esa voluntad de encarnar el infinito. Y en tal forma, con el transcurso de las décadas, Enrique González Rojo Artur produjo una vasta obra que merece un estudio y una divulgación que distan mucho de cumplirse. La UACM, ante la generosa donación de la biblioteca de Enrique, donde se encuentra una cantidad de títulos de gran valor legados por su padre y por su abuelo, se propone no solo la acuciosa y delicada tarea de mantener los volúmenes en las condiciones más propicias para su preservación, sino de incentivar a los académicos y a los estudiantes a emprender estudios, tanto de ese acervo como de la obra misma de Enrique. Ese es un enorme paso en la tarea de rescatar a uno de los más grandes poetas e intelectuales, no solo del país, sino del continente, durante los siglos XX y XXI. El rescate de nuestras raíces culturales, entre las cuales se encuentra la producción de artistas en todos los ámbitos de la creación, se convierte más que en un acto de buena voluntad, en una lucha sin cuartel. En el ámbito de la literatura, las editoriales comerciales están empecinadas en publicar aquellos títulos que les produzcan mayores ganancias. A esto debemos agregar los proyectos de conformación mediática diseñados desde los grandes centros del poder para establecer patrones de pensamiento y comportamiento orientados hacia el consumo, el individualismo, el nihilismo y, en casos extremos, la necrofilia y la narcocultura. Sobre esta base de intereses creados, la literatura que impugna las injusticias, que revela la gran cantidad de mentiras y falsas narrativas que se difunden por los medios y las redes sociales, no tiene cabida. Una literatura que dé pauta al desarrollo de un pensamiento y una acción que revolucione y no involucione a la comunidad humana, se convierte en un peligro para los intereses no solo de los grandes centros de poder, sino de las pequeñas mafias que establecen sus zonas de influencia, donde solo entran sus amigos o sus cómplices. En el caso de Enrique González Rojo Artur, estamos hablando de un intelectual que tenía tras de sí una enorme tradición poética. Su padre, Enrique González Rojo, desafortunadamente vivió menos de 40 años, pero dejó una obra importante, aunque poco estudiada. Y su abuelo, Enrique González Martínez, fue el intelectual más connotado en la transición del siglo XX al XXI. Con tales antecedentes, ¿cómo es posible que Enrique González Rojo Artur no tenga el reconocimiento que sí le han dado a otros poetas e intelectuales de mucho menor nivel? La respuesta es simple: por haberse declarado comunista y por nunca haber abjurado de sus principios. Es muy conocido el caso de Octavio Paz, quien de ser un poeta crítico de la dictadura franquista y de los gobiernos autoritarios de México, poco a poco fue modificando su pensamiento al grado de orientar sus baterías en contra de lo que llamaba dictaduras totalitarias, eximiendo
por supuesto, las acciones criminales del imperialismo yanqui, por lo cual se le abrió el camino para recibir el Premio Nobel de Literatura en 1990, durante el sexenio de Salinas de Gortari y poco después de la caída del muro de Berlín. Otros intelectuales y escritores también modificaron sus posiciones políticas en aras de reconocimientos y premios. El caso más aberrante es el de Mario Vargas Llosa, quien de plano se ha convertido en un derechista fanático. Eduardo Lizalde es otro ejemplo de escritor que a raíz de sus declaraciones políticas fue premiado por una burocracia cultural que lo llevó a considerar el mejor poeta vivo durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. En verdad, de los 4 poeticistas, Enrique, Eduardo Lizalde, Arturo González Cosío y Marco Antonio Montes de Oca, todos con gran calidad, los 2 pesos pesados siempre lo fueron Enrique y Montes de Oca. Este, campeón mundial de la metáfora. Y aquel, ya lo sabemos, poeta, filósofo, académico, militante y persona íntegra. Pero las mafias mexicanas no perdonan. Y hasta la fecha, Enrique González Rojo Artur es un diamante opacado por el tizne y la tierra que depositaron sus detractores sobre su obra y su persona, pero que comienza a brillar cada vez más en la medida que se ve lo de envidia, se va desvaneciendo y la gente comienza a leerlo y a estudiarlo. Hay que reconocer, por otra parte, que Enrique González Rojo Artur no ha leído tan mal como a otros y otras poetas. Paradigmático es el caso de Juan Bautista Villaseca, uno de los mejores poetas mexicanos del siglo XX, cuyo reconocimiento apenas se está realizando. Otros nombres como Fernando Celada, Jesús Sansón Flores, El Chino, Ramón Martínez Ocaranza, Alfredo Cardona Peña, mexicano-costarricense, Horacio Espinosa Altamirano y Benito Balán, son escasamente conocidos. Entre las mujeres, paradigmático también es el caso de Aurora Reyes, sobrina de don Alfonso, primera muralista mexicana y excelente poeta, condenada al ostracismo cultural como Enrique por su militancia comunista. Carmen de la Fuente, autora del himno del Politécnico y de libros tan importantes como Ciudad bajo las armas, es escasamente mencionada. En ese volumen citado, Ciudad bajo las armas, con fecha de publicación 1969 y en pleno sexenio del Mandril Ordaz, quedó grabada una denuncia poética sobre la represión de 1968. A nivel latinoamericano sucede lo mismo. Más de una vez me he encontrado a un despistado que ha viajado a nuestro país con intención de realizar su tesis de maestría o doctorado sobre los infrarrealistas. Estos eran un puñado de alcohólicos que se hicieron famosos en el mundillo literario por las travesuras que le hacían a Octavio Paz en sus presentaciones. Algunos y algunas poetas, sacralizados y sacralizadas por las mafias mexicanas, también sufrieron el escarnio de este grupo. Los infrarrealistas se dieron a conocer internacionalmente gracias a la novela de Roberto Bolaño, Detectives Salvajes, que en 1999 recibió el premio Rómulo Gallegos y que ha recibido una buena cantidad de elogios. El personaje principal, Ulises Lima, está inspirado en Mario Santiago Papasquian, seudónimo de Alfredo Cendejas Pineda. Un personaje pintoresco y de gran intensidad, como se suelen encontrar en las catacumbas tertulianas, pero cuya obra jamás alcanzó un nivel como para implosionar, entre comillas, la cultura oficial. Por más que en pleno éxtasis alcohólico saliera por las noches a gritar en Tlatelolco que él era el poeta más grande del universo. Este éxito mercadológico que confunde a nuevas generaciones de jóvenes literatos, creándoles una falsa rebeldía con más tintes de nihilismo y valemadrismo que de verdadera propuesta revolucionaria, trabaja en detrimento de grandes autores que yacen en el olvido. ¿Dónde están
las tesis de maestría o doctorado, donde se aborde la obra de Jean-Ferdinand Brière, Raoul Bock, Claude McKay, Luisa Larriera Barrera y Jacques Viau. Ulises Lima es más popular que Paul Robeson, un gigante de la música, el teatro, el deporte, la militancia y precursor medio siglo antes del Black Power. ¿Dónde están los trabajos académicos donde se estudie la negritud y ese diálogo entre continentes realizado por personajes de la talla de Aimé Césaire, Frantz Fanon y Luis Pález Matos en nuestro continente, y Leopold Sédar Senghor, Patricio Lumumba y Agustino Neto por el hermano continente africano? A excepción de varias antologías, como Poesía Negra de América, compilada por José Luis González y Mónica Mansur, era 1976, Poesía Trunca, compilada por Mario Benedetti, Casa de las Américas, 1979, Epopeya del 68, Nubes y Arena, 2008, Difusor de Tinta, un siglo de poesía combatiente, Voz Abisal, 2018. La mayoría de antologías en México y América Latina dejan mucho que desear, no solo en cuanto a la calidad de los autores, sino respecto a la orientación revolucionaria, entre comillas, de los comprendidos. Aprovechamos aquí para abordar un tema controversial, la poesía política, comprometida, revolucionaria o épica. Para iniciar, citemos al propio Enrique, cuando se refiere a los contenidos del poema, por encima de los aspectos formales de la métrica o las figuras literarias. Cito: la temática del poema, política, filosófica, religiosa, etc., dice en una gramática iracunda, editorial Diógenes, 1984, no es bella de por sí, carece de valor artístico, se caracteriza por su indiferencia estética. Un poema político sin recreación o procesamiento formal deviene panfletario. El carácter extrínseco del contenido no impide desde luego su conformación artística. El tema, el mensaje, el significado de una poesía se vuelve artístico si y solo si el poeta se hace cargo de él y, de acuerdo con ciertos procedimientos conformativos, lo procesa. Esta idea acerca del papel en el contenido del poema ha sido mi convicción más decidida y constante. Eso es lo que es Enrique. Muy lejos está González Rojo Artur, de esa poesía conversacional propia de poetas como Ernesto Cardenal, que vierten una prosa en el papel y distribuyen de manera desordenada el texto en algo que le llaman verso libre. Muy lejos también de esa otra poesía de denuncia, entre comillas, que termina en gritos y lenguaje altisonante y que suelen utilizar muchos jóvenes imbuidos de espíritus infrarrebeldes. También muy lejos de esa poética irracional que dice violentar la gramática misma y pretende violentar al mundo, incendiar el lenguaje y grafitear con garabatos y vulgaridades los muros poéticos realizados por otros, esto sí, poetas rebeldes. América Latina, como todos los continentes en ebullición social, tarde o temprano habría de producir lo que he denominado poesía épica contemporánea, donde podemos ubicar a De Roca y Neruda, Regino Pedroso, Nicolás Guillén, Miguel Ángel Asturias, Miguel Otero Silva, Jacques Viau y el César Vallejo de España, aparte de mí este caso. De México, vale mencionar Motivos para el canto y la danza de Roberto López Moreno y Oda en Tezontle y Hierro de Horacio Espinosa Altamirano. Un servidor con Sinfonía de la Sangre y otros títulos, modestamente, se une a esta vertiente trazada por los maestros, donde también inciden varios camaradas españoles como Miguel Hernández, Gabriel Zelaya y León Felipe. Hay voces de distintas partes del mundo que valdría analizar en un trabajo más extenso. Por solo recomendar un par de autores, les sugiero buscar a Muimba Sisu, poeta palestino, y al griego Yanis Ritsos. Simplemente dos gigantes.
Enrique González Rojo Artus se sabía distante de esta poética, pues estaba convencido de ser mucho más lírico que épico. Sin embargo, una parte de su obra tiene un profundo sentido político revolucionario, considerando que toda su obra manifiesta una voluntad de no ceñirse a ningún esquema ni camisa de fuerza que limite su libertad de expresión. El siguiente poema retoma el tema de la guerra y nos hace meditar no solo sobre lo que está pasando ahora mismo en Europa y África, sino lo que puede acontecer en todo el mundo. Las piedras insurrectas. Tras la guerra, los sótanos, lugar a donde acuden a morir las luciérnagas, salvaron los peldaños hasta dar con los techos. Las ventanas se hicieron a la calle, realizaron su salto suspendido. Por el balcón entraron los jardines a sentar sus rosales en la sala. La guardilla en el patio vocifera trevejos. Los muros solicitan nuestros pasos y por la llave de agua se escurre nuestra sangre. El drama humano ha sido abordado no solo por los poetas, sino por todo tipo de artistas. Músicos, pintores, novelistas, dramaturgos, escultores y cineastas han incursionado en la historia y en las grandes tragedias y epopeyas de la humanidad. Pero los héroes ahora no son los protagonistas semidivinos de la Ilíada y la Odisea, el Eneas de Virgilio, el Gilgamesh del poema del mismo nombre. La lucha de clases, el marxismo y el anarquismo, el materialismo dialéctico e histórico y otras corrientes de pensamiento han incidido en el arte contemporáneo, donde se ha establecido una polaridad entre un tipo de arte promovido por la burguesía, los estados corruptos y los centros de control mediático, y un arte impugnador llamado revolucionario, subversivo, transgresor, combatiente. Los protagonistas no solo han sido los dirigentes guerrilleros o los estadistas confrontados con el imperialismo, sino los pueblos mismos en busca de mejoras en su calidad de vida y por un mundo de oportunidades equitativas para la población entera. Enrique González Rojo Artus, con base no solo en su profundo conocimiento de la filosofía, la literatura y muchas otras ramas del saber humano, sino convencido de la necesidad de actuar y escribir bajo una profunda ética, visualiza muy bien el contexto social y cultural del país, el continente y el mundo. Y, por encima de las trampas semánticas que el poder mediático utiliza para imponer sus modelos estéticos, su pensamiento hegemónico y sus títeres ejecutores, orienta sus baterías contra aquello que Pablo de Roca denominó el esteticismo en neblina. El poema Vientos que azotan la Torre de Marfil, de su libro Casa Adentro, editorial Viento Cartonero 2016, demuestra claramente su posición ante tal tipo de poesía. Ya casi terminamos. Vientos que azotan la Torre del Marfil, acicateado por el odio, sueño con hacer una poesía política que poco a poco se vaya enfureciendo hasta hacerse insolente, con la iracundia en vez de lengua, más encabronada que sutil, más Neruda que mano delicada que pone sus haikus en pétalos de rosa. Una poesía política, dije, una poesía que se levanta en vocales incendiadas contra el orden existente, una poesía hecha más que para leerse en voz baja o en voz alta, para aullarse, una poesía que repugnará a los poetas que viven de comer geranios, esculcarle los bolsillos al pinzón
o que se dedican a seguir las huellas del unicornio de las 8:30. Repugnará a los críticos que piensan que el más ridículo de los alemanes es levantar el puño, que el más absurdo de los escritos es narrar cómo el corazón del poeta tiene en ese puño el micrófono personal para hacer de su furia al viento o aullido de la especie humana, y que la más patética de las actitudes es la del rebelde que se da a la búsqueda de los guijarros que huelen a muerte. Aunque no pocos críticos, poetas y lectores se compadezcan de mí o se mueran de envidia y mi nombre aparezca más en una lista de terroristas que de poetas, no puedo morderme la lengua y tragarme la tinta para ocultar que hay no sé qué vasos comunicantes entre la llamada poesía pura, aquella que se canta a sí misma, y la masturbación. El esteticismo es una suerte de miopía preñada de ceguera que produce un saqueo de grandes porciones de mundo y delirios en la mano derecha. Quien advierte que el viento no es sino una carrera de caballos invisibles, que la flor al inicio del día pone en los pétalos de la metáfora gotas de rocío, que los cocodrilos no solo lloran sino suspiran, y no sabe de la cabaña pobre, de los niños crucificados por el hambre, de los mendigos que con el estómago en la mano aúllan mendrugos de caridad. Se halla enfermo de esteticismo, envenenado de hermosura, víctima de malos vientos que vienen del Parnaso. No voy a reproducir en este escrito el discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Unido, que tanto le gustaba a él y que suelen citarlo muchos comentaristas. Sin duda, este es un gran poema, pero la poesía de Enrique González Rojo Artur es mucho más. De allí la conminación a los académicos y a los estudiantes, tanto de la UASM como de todo el país y de otros países, a emprender el estudio de su obra completa. Debemos superar la superficialidad de identificar a un poeta con uno o dos de sus poemas, y más en el caso de Enrique González Rojo Artur, cuya obra poética y filosófica y sus escritos sobre psicoanálisis, filosofía política y otros temas reclaman, como dije al principio, por su vastedad y complejidad, la tarea de formar libros. La UACM Campus del Valle tiene el honor de resguardar la biblioteca de los Tres Enriques. Quienes amamos la poesía y conservamos un sentido de rebeldía y vocación libertaria, tenemos el deber de estudiar y difundir esta obra en su conjunto, raíz fundamental de nuestra literatura, nuestra cultura y nuestra historia. Octubre 4 del 2013. Aquí le paso. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Centeno, por estas palabras y reflexiones, por este trabajo reflexivo y la invitación a leer y estudiar al maestro Enrique González Rojo. En eso estamos precisamente. Por eso está esta actividad y unas más que estarán conociendo más adelante y serán programadas. Pero vamos a continuar y ahora vamos a escuchar a Medardo Maza. Medardo Maza es escritor, profesor, editor, cuentacuentos. Es licenciado en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, autor de 11 libros de literatura fantástica y ganador del premio Ensayo Alfebuini 2014. Sí. Pues bienvenido, Medardo, esta es tu casa. Y qué mejor que nos visites en este momento, recordando a nuestro querido amigo
el maestro Enrique González Rojo Arta. Muchísimas gracias. Cuando... no, muchas gracias. Mejor sí. Lo voy a poner. Sí, mejor Cuando el profesor, el maestro de poesía, de vida, González Rojo, entrega a la universidad el tesoro y el honor de tener este fondo de los 3 Enríquez, dijo las siguientes palabras: lo hago animado porque esta casa de estudios encarna un proyecto avanzado, democrático e incluyente, y porque estoy convencido que será de gran utilidad para maestros, alumnos y toda persona que quiera consultar. Quisiera hacer una breve reflexión en cuanto a cómo algunos aspectos de su proceder como poeta son el ejemplo, el espejo de cómo funciona curiosamente la carrera de creación literaria, cómo la universidad, la UASM y creación literaria es un espejo del maestro. 3 pinceladas de 3 momentos para mostrarlo. Bien se ha comentado, pierde a su padre cuando él tiene 10 años, su abuelo es quien se queda con él, es linaje de escritores, no solo escritores, de poetas, es decir, hay familias de maestros, hay familias de doctores, hay familias de militares, la misma de maestros por cierto, y la suya era de escritores y de poetas. Es con su abuelo, con quien no solamente por supuesto va a tener una relación muy estrecha, sino con quien comienza los dos a compartir la más básica herramienta de trabajo literario de lectura y opinión. Y cuenta el maestro González Rojo cómo él le leía sus poemas a su abuelo y su abuelo le hacía un comentario o 2 para que esos poemas tuvieran un mejor camino. Pero junto a eso dice, y luego tenía yo el honor de escuchar a mi abuelo, que él me leía sus poemas y me dejaba la puerta abierta para que yo dijera un comentario, para que yo participara. Esta mecánica mínima es la que atraviesa como una aguja toda la historia de la literatura, donde los grandes necesitan ese momento de con sus pares decir, oye, ¿y qué te pareció este verso? Luego, más adelante, en lo que él llamaba de las fases de su literatura, decía, en mi primera fase, esta fase de búsqueda de la luz y el silencio, y entrar a el poeticismo, a su búsqueda, a su poética. Dígase, para quienes no han tenido la oportunidad de tener la experiencia al respecto, que cuando uno cruza una materia de creación literaria en esta universidad, normalmente se entregan para pasar la materia 2 documentos, el creativo y el descriptivo, donde es una poética y uno con todas las herramientas técnicas literarias que los profesores han otorgado, se elabora este documento de cómo se supone que se escribió este texto. Bueno, tenemos a este adolescente que emprende la necesidad estética de escribir lo que él considera la poética de su poeticismo. Un documento que va a alcanzar entre 600 y 700 páginas. ¿800, maestro? 800 páginas. Mamotreto. El mamotreto, exactamente. Y luego viene otro pequeño paralelismo de lo que pasa con el mamotreto. Perdón. Ya tiene el mamotreto, sus 800 páginas, como todo escritor novel que tiene el ansia de contar. Bueno, lo terminó. ¿Cuántos escritores en la historia de la literatura universal, por ahí de la 250, la 300, la 500, se habrían detenido? Porque además, nota a pie de página, normalmente en las pulsiones de los autores se puede uno encontrar con muchos poetas que fueron también dramaturgos y novelistas
que fueron ensayistas, digamos que porque los recursos y el aliento se parecen. Bueno, estamos ante un poeta que, si bien la brevedad que otorga su género literario, emprende un documento con esas 800, ya tenemos la guerra y la paz. Y Ya un jovencito. el cine, jovencito. Y entonces el siguiente paralelismo del proceso del escritor y del escritor que se forma en esta universidad, lo va a buscar a un maestro canónico. Y dado la edad que él tenía, dado las posibilidades culturales que lo rodeaban, otra nota a pie de página. Contando él, lo habrán escuchado, que no es que él viviera en una casa donde había libros, sino que más bien los libros hacían una casa. Y como siendo el pequeño había habido un terremoto y cayeron unos tomos de la enciclopedia británica en su cuna. Pero su mamá lo había levantado para darle de pecho, entonces no le cayeron los bloques de la enciclopedia, pero él dice, ahí estaba cifrado mi destino. Y entonces tiene el ambiente cultural propicio para que ese maestro, el equivalente a nuestros compañeros que podrían hoy parar del brazo y decir, maestro Hugo Iriart, échele un ojito. Nuestro maestro Yedley Bayray, que nos encuentra con nosotros, esa posibilidad de decir, maestro Alfonso Reyes, miren, aquí tengo mi poética. Maestro Reyes, con mucha sensatez y también honestidad, le dice, querido amigo, Enriquito, yo no voy a leer esto, no puedo leer esto, no, ya no tengo el tiempo, ya no tengo la circunstancia, oye, ten un poco de piedad, pero, ahí la llevas, pero, Me dijo, aquí lo está. voy a llevar en mi corazón. Lo voy a llevar en mi corazón. Gracias, maestro. Entonces, mejor todavía, mira, este mamotreto de pura fe, sin leerlo, mira, directito a mi corazón, y que lo diga alguien de tamaño como el maestro Reyes. Pero hay todavía un proceso más con ese mamotreto. Lo deja ahí, por supuesto, continúa sus siguientes fases literarias, artísticas, sigue en la poesía, y llega el momento donde más tarde, del cajón lo abre años después y dice, bueno, enfrentémonos con el mamotreto. ¡Tras! Y lo relee, ya no siendo un adolescente, ya teniendo la malicia literaria. ¿Y qué haya cuando lo relee? Pues, por supuesto, también lo que a todos nosotros nos ocurre con los borradores en mayor o menor medida. Dice, qué ingenioso, qué interesante, qué bien está esto, cuánto sobra, cuánto está desarticulado. Y va a tomar el mamotreto y en un parque le va a prender fuego. ¡Tan! ¡Ah! Pero ahí donde vemos las llamas en este relato, dígase que hay un final feliz al mamotreto previo. Dice, pero de esas reflexiones posteriores del encuentro con este mamotreto y de este encuentro con sí mismo posterior, sacó el jugo, lo mejor, la avellana de lo que constituiría su libro posteriormente, Reflexiones sobre Poesía. Entonces, sí, el mamotreto, el proceso de esta poética llegó a su feliz destino, convertirse en un libro, y convertirse en un libro que, declamando su poética, se convierte también en una vereda para los demás escritores, para los demás poetas, de decir, mira, por aquí, ahí está, pero ya está las dos partes de la potencia de un autor. El joven llegando hasta el final del destino de este texto, y luego ya el adulto diciendo, pero siempre la palabra más sencilla terminará siendo la más poderosa porque será más comprendida. Y ahí tenemos este libro. Ahora, tercera pincelada. Conocemos, y se ha mencionado ya con una hondura y holgura del honor de haber tenido la posibilidad de conocer al maestro en persona, la disciplina para su obra, la disciplina para decir, este libro tiene 15 capítulos, está muy interesante. ¿Qué tal si de cada capítulo hago un libro? Así solo parece una
idea más bien propia de una minificción de Borges, ¿no? Como estas novelas que imaginaba Borges, fascinantes, pero que no necesariamente uno tendría que ver en la realidad. Bueno, el maestro lo llevó a la realidad, no lo amedrentaban ese tipo de cosas, y ya en un país con toda la represión que había pertenecido al Partido Comunista, y luego fuera del Partido Comunista organizar la Liga Leninista Espartaco, es decir, su propia lectura crítica del sistema de la revolución. Entonces, ¿cómo no llevar a cabo estos 15 libros? Y con ello cierro con una última pincelada de su cercanía a cómo funciona nuestra universidad, como nosotros somos espejo del maestro. Dice, el escritor, el poeta, requiere una parte técnica, por supuesto, pero junto a esa parte técnica tiene que ir siempre acompañada la experiencia de vida. Sal a vivir y en esa experiencia de vida hallarás lo necesario para escribir, pero obviamente con técnica y lo necesario para vivir, pero todavía no es suficiente. Hay que tener, desarrollar, buscar, es lo que hace la universidad de aquí, una sensibilidad estética. Y esa sensibilidad estética tiene que tener las siguientes ramas. Una sensibilidad estética de lo íntimo, por supuesto, como la poesía lírica, también de lo familiar. Pero hay que imitar a la poesía épica en su dimensión social. No solamente lo lírico, lo íntimo, lo familiar, sino también lo social. No hay grande, decía él, como él mismo lo era, no hay grande en las letras, en esta historia, en este mundo, que no haya sido una personalidad social imprescindible para la comunidad que lo rodeaba. Como él lo era, como lo extrañamos, lo honramos, lo llamamos también en nuestro corazón y en el corazón de nuestra universidad, que es la biblioteca. Ahí está el fondo de los Tres Enriques para nosotros y las siguientes generaciones. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes.